la propuesta es que todos los cargos de elección popular, quienes lo ejercen puedan postularse cuantas veces lo deseen y que sea el pueblo el que así lo decida. En la Constitución nuestra se estableció en 1999 tres mecanismos para que ella misma pueda ser cambiada sin muchas dificultades, que son uno, la reforma constitucional, que consiste en la modificación de varios artículos, donde se pueden suprimir artículos, la enmienda, que es uno o dos o tres artículos que se le puede adicionar, pero no pueden suprimirse artículos. Y la Asamblea Nacional Constituyente también está establecida, que usted puede convocarla. Y nosotros consideramos que con la Constitución que crea la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Quienes fuimos constituyentes establecimos allí en el artículo 5 de la Constitución que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente. Y entonces establecimos los mecanismos para que pueda ejercerla directamente, y entre esos mecanismos están los referéndums. La figura del referéndum casi no existe en las constituciones de América Latina. En Venezuela establecimos 4 formas de referéndum: para aprobar leyes, para derogar leyes, para ratificar a los funcionarios en los cargos de gobierno. Todos los cargos de elección popular en Venezuela, una vez que cumplen la mitad del periodo que le corresponde, pueden ser sometidos a un referéndum revocatorio. Y un referéndum consultivo para aquellos temas de mucho interés. Entonces se le consulta a la población. Son los mecanismos que tiene el pueblo para ejercer esa democracia en forma directa. Pero en lo que se refiere a la reelección, le pusimos límites. Y nosotros consideramos que los límites debe ponerlo el pueblo. Eso es un peligro en tanto la revolución no se esté desarrollando, en tanto la revolución democrática que se vive en Venezuela, que es un hecho histórico sin precedentes en América Latina, para no hablar de otras zonas del mundo, no haya precisamente que hoy son los trabajadores, son las mujeres, son los jóvenes, son los campesinos, son los estudiantes, los que tienen el protagonismo político. Es decir, se trata de la irrupción de las clases excluidas, de las clases desposeídas, de las clases marginadas, lo que está sucediendo, y eso es precisamente uno de los contenidos esenciales de la revolución bolivariana. El régimen liberal que antes existía, a que yo por supuesto, según mi opinión, yo no llamo democrático, porque no creo que era democrático, precisamente había establecido una cúpula, una oligarquía política muy vinculada con la oligarquía económica y mucho más con las grandes transnacionales, sobre todo las transnacionales petroleras, porque, como usted sabe, nuestro país es un país petrolero. Ahí sí se había establecido realmente una situación de oligarquía política, económica, incluso cultural. Ahora, de lo que se trata es de la irrupción del pueblo venezolano como protagonista, y eso por supuesto le da un cambio de concepción a el nuevo sistema democrático, el nuevo sistema político democrático que nosotros estamos construyendo. Hace poco apareció un editorial del New York Times defendiendo la reelección del gobernador de Nueva York, del alcalde de la ciudad de Nueva York, porque tiene limitaciones ahora, y entonces ellos decían que eso limitaba la libertad que tiene el pueblo de Nueva York de elegir su propio alcalde. El año pasado, en Colombia, en el 2008, se aprobó una enmienda para que el presidente Uribe pueda reelegirse ya por segunda vez, a pesar de que los medios colombianos critican la propuesta bolivariana de enmienda. Y todos los medios venezolanos, ellos consideran pues que nosotros lo que estamos proponiendo es la reelección indefinida de Chávez. La reelección indefinida la decide el pueblo. Nosotros estamos defendiendo el derecho a postular al presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Los países que pudieran criticarnos, pues le falta la autoridad, vamos a llamarla política, no moral, porque tienen sistemas pues donde la reelección, como ellos mismos la denominan, es indefinida. En los 10 años de revolución bolivariana hemos hecho 14 elecciones. O sea, todo ha sido consultado con el pueblo, todos los cambios importantes que se han venido dando.
Y ellos hablan de una dictadura. Pero esto es una dictadura, primero, que todo lo somete a la consideración del pueblo. Otro, una dictadura que cuando no gana, reconoce que no ganó. Eso ocurrió durante la reforma. Nosotros lanzamos un proyecto de reforma. Por una pequeña diferencia, la oposición ganó y el presidente Chávez salió y reconoció inmediatamente pues la derrota. Los sondeos, incluso de las encuestadoras, digamos que son contratadas por la oposición, señalan que la abstención va a bajar, y también incluso las encuestadoras que hemos contratado, nosotros también lo señala. El Partido Socialista Unido tiene varias encuestas. Ahora, lo más importante es lo siguiente: la principal encuesta fue el noviembre del 2008, si hace apenas un mes y tanto. En ese momento, además, la abstención, aún siendo elección regional y elección local, que por supuesto la expectativa es menor, la votación creció y bajó la abstención. Nosotros creemos que como aquí se juega la posibilidad de la candidatura Chávez en el 2012, es decir, el pueblo de Venezuela sabe la importancia y ha comprendido la importancia de este hecho político. Esto no es un hecho cualquiera. Ninguna constitución se enmienda o se reforma por una casualidad o por un capricho. Son hechos políticos las que llevan a una enmienda constitucional, en el caso concreto que estamos desarrollando. Porque precisamente la enmienda ha convertido la campaña electoral en un debate sobre el proyecto político. El líder histórico del Partido Socialista Unido y de la Revolución Bolivariana es el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero en estos 10 años se han creado tantas fortalezas. Venezuela vive un proceso de politización en el sentido positivo, que se han creado organizaciones populares que le dan soporte a esta revolución. Por eso es que cuando se da el golpe de Estado, y ya apenas teníamos unos 3 años, en el año 2002, el 11 de abril, pues ese pueblo que sale a las calles, los movimientos populares, las radios alternativas y comunitarias, todo eso se junta de una forma espontánea, hubo organizaciones populares y se logró revertir un golpe de Estado. Usted no se imagina la complejidad de los debates de la Asamblea Nacional, porque todos están atravesados por un objetivo histórico, que es el socialismo del siglo XXI. Y eso es producto de uno de los más grandes debates que ha habido sobre el socialismo, en la historia del socialismo. Es decir, un debate mucho más complejo que el que se dio en la Unión Soviética en los años 20, mucho más amplio y profundo que el que se dio en Cuba en los años 60, de los cuales el Che fue uno de los protagonistas, y mucho más incluso de lo que se dio en Chile, cuya experiencia socialista fue muy pequeña porque la ahogó la dictadura de Pinochet y la matanza de los chilenos. Ahora, nosotros estamos en un nuevo momento, porque ahora el socialismo del siglo XXI resulta que ya no es un fenómeno venezolano, sino que ya empieza a ser un fenómeno latinoamericano y particularmente suramericano. Es decir, yo estuve recientemente en el referendo de Ecuador, y ahí se aprueba la Constitución, y se aprueba la Constitución sobre la base de que esa es el eje del socialismo del siglo XXI. Y lo mismo acaba de suceder ahorita en Bolivia. Es decir, Bolivia acaba de decir, esta es nuestra primera constitución socialista.